Bienvenidos al podcast de Bustamante Favara, un espacio para conversar sobre los temas que impactan al mundo jurídico y empresarial. Empecemos. Bienvenidos al podcast de Bustamante Favara. Soy Sofía Gordillo, directora del área tributaria. Hoy me acompaña Diego Ramírez, socio de la firma, quien lidera el área de comercio internacional. Ha participado en varias negociaciones oficiales en representación del Ecuador. Diego, qué gusto tenerte. Gracias por la oportunidad. Hola Sofía, gracias. Es un placer para mí poder estar hoy con ustedes y compartir sobre este tema tan interesante y de actualidad. Desde hace varios meses, Diego, hemos tenido algunas medidas dictadas por Estados Unidos, Ecuador, Colombia, que ha generado varias incertidumbres a nivel de exportadores, importadores, consumidores. Entre esas, aranceles recíprocos, tasas de seguridad, restricciones, todo eso aquello que, más allá de claridad, ha dejado un campo abierto, incierto. En ese sentido, Diego, y a manera de contexto para iniciar nuestra conversación, cuéntanos un poco, ¿cuál era el panorama previo a estos dictámenes? Estados Unidos y Colombia han sido tradicionalmente dos socios comerciales muy importantes de Ecuador, de hecho los principales. Luego China obviamente ha emergido con una importancia, pero no dejan de ser socios importantes en todos los aspectos. Además, es una relación muy amplia y muy variada. En el aspecto comercial, estaban regidas las relaciones comerciales por los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio de 1995, cuando Ecuador accedió a la OMC. Y con Colombia en particular por la zona de libre comercio con Colombia y posteriormente en el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Sin perjuicio de eso, Ecuador con respecto a Estados Unidos no tiene suscrito un acuerdo de libre comercio. Cuéntanos un poco cómo a pesar de eso no se vieron en ese panorama afectadas las negociaciones comerciales. Bueno, así es. Aunque Ecuador no llegó a suscribir el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sí participó en todas las rondas de negociación. Finalmente no llegó a acceder al acuerdo, pero los productos ecuatorianos, las exportaciones estuvieron beneficiadas durante mucho tiempo por las preferencias arancelarias andinas y por el sistema generalizado de preferencias, con lo cual de hecho ingresaban con un arancel cero o un arancel reducido. Obviamente esos eran esquemas unilaterales que tenían ciertas disposiciones sobre graduación y por lo tanto siempre ha sido importante para Ecuador poder tener un mecanismo bilateral que le dé más certeza a esa relación. Así es, Diego. Dicho esto, y viendo que realmente la relación comercial entre Colombia, Estados Unidos con Ecuador ha sido de larga data, con reglas claras, con una apertura comercial evidente que podríamos presumir beneficiosa para ambas partes, ¿cuál consideras tú que ha sido el motivo que ha emergido esta turbulencia arancelaria en estos dictámenes y cambios con Estados Unidos y Colombia? Sí, efectivamente, aunque las relaciones han sido largas, estables, podríamos decir en algunos casos, y muy provechosas bilateralmente, es difícil en una relación que se consiga un equilibrio permanente y por lo tanto con el tiempo se van acumulando déficits comerciales de un lado o de otro. Y esto genera las políticas a veces de intentar imponer restricciones o una visión mercantilista de que los déficits comerciales de alguna manera representan una desventaja o que se está tomando ventaja de parte, por un país de parte del otro. Y por eso entonces surge esa tentación de imponer aranceles. Pero además hay otras causas, hay que distinguir, son dos casos distintos. Si bien la herramienta en ambos casos es la misma, la imposición de una carga a las importaciones adicionales, las circunstancias de cada uno son un poco distintas, de Estados Unidos y de Ecuador a Colombia. Entonces eso es importante tener en cuenta que en el caso de Ecuador lo que se impuso fue una tasa de seguridad. Correcto. Mientras en el caso de Estados Unidos fueron unos aranceles en definitiva. Ahora hablando ya un poco de región y particularizando las circunstancias entre Estados Unidos y Colombia, Estados Unidos con Trump a partir de su segundo mandato se ha denominado el Tariff Man, es decir, a partir de ese momento ha incorporado aranceles, ha suspendido, ha reimpuesto otros. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves este panorama desde Estados Unidos, la posición arancelaria que ha tomado Estados Unidos a lo largo de este tiempo? Así es, el presidente Trump desde un inicio en su
primer periodo hizo algunas menciones, pero sobre todo en el segundo periodo ha utilizado la herramienta de los aranceles o la amenaza de aranceles como un mecanismo para apalancar el poderío o el atractivo que tiene el mercado de Estados Unidos para persuadir a otros países a asumir ciertas conductas. De hecho, lo hizo inicialmente impuso unos aranceles al acero, al aluminio, al cobre, a algunos productos. Algunos países como Canadá y México, recordemos, aduciendo que no hacían suficiente esfuerzo por controlar las importaciones de fentanilo. Y eventualmente en el llamado Día de Liberación, el 2 de abril de 2025, impuso un arancel recíproco, que llamó recíproco, a prácticamente todos los países. Primero del 10%, después del 15%, aduciendo una emergencia económica por persistentes déficits comerciales, invocando una ley de Estados Unidos, la ley International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, que le permite al Ejecutivo tomar ciertas decisiones. Recordemos que en Estados Unidos es el Congreso el que tiene la facultad de regular el comercio tanto interno como con otros países. Por eso también se requiere que delegue ciertas facultades al Ejecutivo para negociar acuerdos comerciales. Y con respecto a Ecuador, las exportaciones de Estados Unidos particularmente, ¿qué miras tú la óptica en cuanto a la afectación de estas medidas para el país? Bueno, como no fue una medida dirigida contra Ecuador, sino una medida general hacia todos los países, la posición relativa de Ecuador frente a sus competidores no varió. En algunos casos incluso podríamos decir que mejoró, porque algunos países tenían acuerdo de libre comercio y Ecuador no lo tenía vigente en ese momento. Entonces, si bien enfrentaron costos adicionales de esas exportaciones ecuatorianas, excepto el petróleo, no hubo un desplazamiento hacia otros competidores. Entonces, el efecto no fue tan claro respecto de afectar las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos. Súper interesante, Diego. Y ya trasladándonos un poco a la realidad de Colombia, con la que Ecuador regularmente ha presentado un déficit comercial. Por poner un ejemplo, en el año 2025 el comercio bilateral representó un valor superior a 2.700 millones, inclinándose a 1.000 millones de déficit para Ecuador. Y ahí es cuando nacen las medidas ecuatorianas. ¿Cómo miras tú el entendimiento político y también, por supuesto, en cuanto a medidas arancelarias de Ecuador hacia Colombia? Bueno, en el caso de Ecuador no se trata de una medida fundamentada en aspectos económicos o comerciales, si bien, como tú dices, efectivamente hay ese déficit en la relación comercial. No fue eso lo que dio lugar a esta restricción. En definitiva, lo que se adujo fue falta de cooperación de parte de Colombia en las tareas de control de frontera, temas de seguridad, obviamente, que Ecuador está enfrentando una crisis importante y por eso se impuso esta tasa por seguridad. Es decir, en definitiva, por el servicio que había que hacer de control pormenorizado de esas importaciones, pero de alguna manera para financiar la batalla de seguridad o el esfuerzo de seguridad por parte del Ecuador, y por eso el presidente lo anunció y el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, SENAE, implementó a partir del 1 de febrero una tasa por control aduanero a las importaciones procedentes de Colombia, inicialmente del 30%. Así es, inicialmente fue del 30%, alcanzó el 50%, llegó al 100%, bajo una exposición de motivos que tenía que ver, como tú mencionas, Diego, un tema de seguridad transfronteriza. Sin perjuicio de eso, llegó a representar más bien un extra costo prohibitivo a las importaciones de Colombia, que afectó a un 70% de lo que normalmente se importaba en cuanto a materias primas e insumos que representan la mayor parte de la cadena de valor ecuatoriana en lo que respecta a las importaciones generales que venían de este país. Incluso presumiblemente pudo haberse incrementado el contrabando durante este periodo. ¿Qué opinión te merece
este aspecto de la tasa de seguridad aduanera en cuanto a las relaciones políticas, a los diálogos políticos que ocurren entre países y que puede verse afectado finalmente en quienes son los operadores del comercio exterior? Seguramente incrementó el contrabando, digamos, la historia económica refleja que cuando hay aranceles muy altos, es muy difícil prescindir de esos productos que se importaban y lo que resulta es el uso de vías ilegales. Entonces, en todo caso, puede la medida haber sido un poco contraproducente para el objetivo que se buscaba, que ciertamente hay un elemento de falta de diálogo político entre los dos gobiernos, de una desalineación, y Así es. obviamente eso impactó en ese resultado. Así es. Y frente a estas falencias que normalmente ocurren en los diálogos políticos, existen herramientas que también pueden tomar los diferentes estados para poner un freno a las medidas de los otros países. Bueno, frente a Estados Unidos, al menos la mayoría de países optó por no buscar una confrontación. Creo que la administración Trump estaba recientemente instalada y por su carácter conocido, pues la opción de la mayoría de los países fue simplemente aceptar esos aranceles, en algunos casos negociar acuerdos recíprocos, es el caso de Ecuador, por ejemplo, que negoció un acuerdo de comercio recíproco para evitar su aplicación. Diego, sin embargo, el gobierno colombiano con Petro estableció también retaliaciones a Ecuador en cuanto a incremento de aranceles. Partimos del 35, 50 y hasta 75% de incremento a 191 productos ecuatorianos. Sí, efectivamente, son medidas se llaman de retorsión, que son medidas para ejercer presión para que el otro país levante la medida que impuso originalmente. En este caso, Colombia lo impuso vía aranceles, no tasa de seguridad, pero todos entendemos que era una medida para presionar a su vez al gobierno ecuatoriano a que levante la medida que se impuso. Eso es de parte de los gobiernos, como vimos. En el caso de Estados Unidos hubo una aceptación, en el caso de Colombia hubo una medida de represalia a la medida de Ecuador, pero además se pueden interponer acciones legales. En el caso de Estados Unidos, se interpusieron judicialmente y la Corte Suprema de Estados Unidos, después de pasar por las diversas instancias, concluyó que la ley IEPA no delega al Ejecutivo la facultad de imponer estos aranceles recíprocos. Así es, Diego. En ese sentido, creo yo que podemos coincidir en un punto y es que las instancias legales son absolutamente funcionales cuando los diálogos políticos se ven agotados. ¿Y quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos? Son los operadores de comercio exterior que se vieron afectados. ¿Coincides conmigo? Totalmente. Los importadores, los exportadores, en definitiva los consumidores. Recordemos que ellos son los que terminan pagando esos valores adicionales. Ya no tendrán que pagar esos valores a futuro. Pero además hay que ver si hay la posibilidad de que los importadores y exportadores recuperen un poco los valores que pagaron inicialmente. En Estados Unidos, luego de algunas dudas iniciales, y estas se derivaron de que la sentencia de la Corte Suprema no ordenó expresamente que se vuelvan los valores, pero los antecedentes que había y la práctica ha resultado ya en que efectivamente se deben devolver. Se iniciaron los procesos para tales devoluciones, no todos han presentado, hay plazo todavía para presentar esas solicitudes de reembolso. Los valores son astronómicos, recordemos que son 166,000 millones de dólares lo que se logró recaudar con esas tasas, con esos aranceles, perdón, lo que indica que es muy importante. Así es. En el caso de Ecuador y Colombia, hubo una decisión de la Secretaría General de la Comunidad Andina que determinó que esas medidas eran ilegales, pero de hecho por otras circunstancias, a pesar de que fue recurrida por parte de Ecuador, ya Ecuador retiró la sobretasa arancelaria luego de algunos diálogos políticos y Colombia también hizo lo propio. Una vez que se había retirado la tasa de seguridad, levantó los aranceles. Y ahí comentas un punto muy importante porque Ecuador ha tomado reconsideraciones frente a esta decisión y además una acción de nulidad ante el Tribunal Andino de Justicia.
que en mi criterio más que todo podrían servir como estrategia para poder demorar la entrega de los valores pagados por los importadores por concepto de esta tasa. Y de hecho el ministro de la Producción estableció a través de una declaración de prensa, es decir, a través de una declaración, podría decirse, informal, que no habrá como gobierno una devolución o reembolso de los valores ya pagados. Diego, ¿qué opinión te merece el peso que podría haber tenido esta declaración de prensa? ¿Tendrá algún peso jurídico? Esas declaraciones son absolutamente políticas y lo que buscan es influir en la opinión pública. Así es. Pero no tienen un efecto legal. Definitivamente el efecto ineludible de que se declare ilegal un pago es que entonces se deba devolver los valores que se recaudaron por ese concepto. Es más, este es un tema en el cual el área tributaria está muy conocedora y tiene gran experiencia, así que quizás nos puedes un poco ilustrar cómo es el proceso de reclamo de pago indebido en Ecuador. Así es, Diego. El área cuenta con mucha expertise en este tipo de procedimientos. Es un mecanismo que se trataría de un pago indebido a presentarse ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Tiene 90 días la administración para emitir una resolución. Y tú comentaste un punto importante y es que estos pronunciamientos de prensa que no tienen en nuestro criterio un valor jurídico nos brinda un elemento de lo que políticamente podría estar pensando el gobierno y en ese sentido un resultado probable desfavorable en sede administrativa ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, lo que no significa que el derecho se vea absolutamente perdido. La instancia en la que consideramos estos valores pueden ser discutidos y reembolsados es el Tribunal Contencioso Tributario. El órgano jurisdiccional tiene sus propios tiempos para efectos de emitir una sentencia, pero nuestra experiencia es que oscilará entre 1 o 2 años para este efecto. ¿Y cuál es el beneficio? Que los importadores podrán tener una expectativa bastante clara y favorable de un reembolso incluso con intereses. En Estados Unidos y Colombia obviamente habrán otros plazos y sus propios procedimientos, pero entiendo que también tiene que hacer las solicitudes de reclamo quien realizó el pago, que en cada uno de los casos serán los importadores. Correcto. Serán los importadores colombianos de productos ecuatorianos y los importadores estadounidenses de productos ecuatorianos, que es a lo que a nosotros nos atañe en este momento. ¿Qué es lo importante para el productor ecuatoriano? Es si en algún momento tuvo que asumir parte del costo con un acuerdo con el importador. Si así fue, entonces deberá analizar si tiene derecho a que la devolución también comparta esa devolución. Y para eso es importante, obviamente, trabajar con estudios jurídicos en esos países, en esas jurisdicciones. Debo decir que también tenemos, obviamente, experiencia en trabajar con firmas especializadas tanto en Colombia como en Ecuador que pueden acompañar en ese proceso. Así es, Diego, estamos prestos a colaborar a todos los interesados que tengan un derecho legítimo sobre lo que hemos tratado. Realmente son aspectos que están sólidamente sustentados jurídicamente y, por supuesto, estamos como firma a las órdenes. No, gracias, Sofía. Ha sido muy agradable compartir contigo este espacio y esperamos que nos veamos una próxima ocasión. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos y hasta un nuevo episodio. Síguenos y comparte para mantenerte al día en temas legales clave.